Bien, ahí se empezó a grabar y vamos a empezar. La duda que está planteando Marcelo es el tema de la orientación y el tema de la rotación, me dijiste, Marcelo, ¿no? Que eran dos de los puntos que estaban marcados ahí, ¿verdad? Sí, la orientación de la panorámica y la rotación. Bien, bueno, entonces vamos a empezar a compartir la pantalla. Díganme ustedes cuando lo vean. Cuando yo haga el programa, ¿están viendo el programa? Ahí sí. Bien. En el Google, en la nueva versión esta de Google que tenemos trabajando, ya estoy posicionado en el punto. ¿Sí? Eh, el punto que estamos trabajando es un sitio arqueológico entre las localidades de Sao Gil y San Miguel, en el noroeste de la República Argentina, en la provincia de Catamarca, en el Salar de Pipanaco se llama. En este extenso lugar aparecen una serie de estructuras sobre esto que veíamos el otro día, que hablaba en un terreno montañoso donde la geografía, la salida de una profunda quebrada, tiene estos que se denominan los conos de deyección, o sí, los conos de deyección, y sobre este tipo de geoforma, donde están estos abanicos de, de sedimentación, aparecen algunas estructuras. Eh, lo que se veía en eso era un conjunto de estructuras arquitectónicas eh, en relación a este paisaje. Eh, cuando yo empiezo a trabajar en este programa, la primera visión que voy a tener con respecto a la imagen que estoy viendo se llama una visión cenital u ortogonal, ¿sí? Que es una visión desde arriba. Eh, a medida que yo, fíjense, me voy a ir acercando con el cursor, eh, deja de ser cenital la imagen y empieza a rotar, ¿sí? Eh, para volver de vuelta a la posición en la que yo estaba, vamos a ir a una parte de montaña donde empiezo a ver, ven que se empieza a tener una leve inclinación. Las inclinaciones van a ser de leves o medianas a fuertes. Y eso va a ser de acuerdo al tipo de perspectiva que estoy viendo. ¿Por qué? Porque dentro de la barra de herramientas que yo tengo en Google, cuando... Esperen un segundo. En la barra de herramientas que yo tengo en el Google, cuando empiezo a ver las opciones, me voy acá donde dice herramienta y veo las opciones, eh, la exageración que tiene de la elevación es de 1 a 3. Si yo pongo, esta es la versión, que es la que viene, perdón, es la opción que viene con el programa, que es una, una opción de elevación moderada, que es de 1, pero si yo la llevo al máximo, que es a 3, voy a ver con mayor cantidad de perspectiva el tema del paisaje. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Entonces, volviendo al tema, si yo aprieto, por ejemplo, uno de los trucos, si aprieto la U, antes yo, por ejemplo, para ver la posición esta ortogonal o cenital de la imagen, me iba a donde decía restablecer inclinación y brújula y me daba la inclinación y la brújula, pero el tema de la orientación es con respecto al tema del norte. Esto tiene la particularidad que yo puedo rotar la inclinación. Siempre me va a dar con la visión en la parte superior hacia el norte. Pero si yo quiero inclinar esta imagen y puedo hacer una leve rotación, obviamente todos conocemos los puntos cardinales. Norte hacia arriba, por convención está el norte hacia arriba, el sur hacia abajo, hacia mi derecha va a estar el este y hacia mi izquierda el oeste. Entonces, si yo empiezo a girar esta brújula, fíjense que la voy a girar a la brújula, ahí ya cambio la orientación.
¿sí? Se cambia mi orientación, ¿sí? Sigue estando el norte hacia arriba, pero fíjense en acá cómo está a 45 grados hacia la izquierda, pero ese es el tema de la orientación, ¿sí? Ahí de todas maneras les voy a pasar el trabajo para que vean de dónde saqué todo esto, que es un trabajo de geología para geólogos, pero no interesa, nos sirve a nosotros como medida principal. De vuelta, si yo quiero que todo se vuelva a la normalidad, aprieto la letra U y vuelve hacia... perdón, no. Acá tengo que sí o sí apretar el tema de restablecer. Profe, yo creo que Bien. apretando la N también se ubica de nuevo. Ah, puede ser, puede ser. Ya, la verdad que, bien, gracias, Lumine. No, nunca me acuerdo. Me empiezo a olvidar de las cosas ya. Y otra de las cuestiones que yo puedo tener acá y que vienen fijadas en el programa es el tema del relieve. Si yo tildo o destildo el tema del relieve, fíjense en lo que hace. El relieve, ahí lo voy a destildar al relieve y ya no tengo relieve. No se lo ve, queda como una imagen ortogonal. No se va hacia eh, la primera aproximación que voy a tener de los 45 grados. Entonces, siempre tengan en cuenta en el caso de que estemos tratando de describir, eh, poner el tema de la tilde en el relieve, ¿sí? Entonces va a cambiar la particularidad esta. Entonces, eh, de vuelta, volviendo al tema de la orientación, es con respecto al norte, ¿sí? Eh, y la rotación, era esa, Marcelo, ¿no? ¿Era rotación? ¿La orientación? Creo que esa. La, la orientación de la panorámica, sí, y la rotación. Bien. Entonces, siempre la panorámica es esta. En el modelo cenital o ortogonal, yo lo estoy viendo desde arriba. Si voy a tener una leve inclinación, si me voy acercando, es leve, es como que la estoy viendo a vuelo de pájaro, es mediana. Y si ya me voy a nivel del piso, ya es total, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia. Es como para que tengamos una idea aproximada, sobre todo en los accidentes geográficos. En el caso nuestro no interesa mucho. Bueno, a ver, ¿qué otras dudas hay? Aluminé, vos que fuiste la que más me consultaste. Y eso, no sé si me respondió lo de la rotación. La orientación sí, que era, o sea, que el norte esté para arriba o para abajo, donde lo pongamos, pero la rotación, entonces, ¿qué es? Es de acuerdo a cómo la estoy viendo la imagen, ¿sí? Eh, Voy a tratar de buscarle algo que sea mucho más sencillo de que lo entiendan. Pero en primera instancia, perdón, la idea era que se puedan ubicar. ¿A quién le costó? O sea, tuvieron que ver los videos para entender cómo ubicarse usando las coordenadas que se les pasó, ¿o no? Sí, a mí me pasó que no ponía los datos y me daba en medio del océano las coordenadas. Era ponerle los menos y la coma. Bien. ¿Y qué hiciste? Por eso busqué ahí en las indicaciones, en el material que usted nos mandó, y bueno, decía de la forma que había que escribirla, y ahí me di cuenta que había que ponerle la coma entre los dos valores. Bien. O sea, el desafío, o sea, primero principal, el desafío era que jueguen con el programa. Y el desafío fuerte era de que vuelvan a ver estos videos para ver el tema de cómo orientarse. Porque, por ejemplo, ya lo vamos a hacer, les voy a pasar una imagen, perdón, no una imagen, sino unas coordenadas con el, con el GPS, a ver si realmente se puede hacer el paso inverso. ¿Sí? Pues yo lo puedo llevar al GPS, pero no al paso inverso. ¿Alguien está queriendo entrar? Díganme, pues yo no lo estoy viendo. No, profe, Sí, no, no funciona. sí, Karen. Ahí estamos. Bueno, a ver, ¿dónde estaba? Ya me perdí. Bueno, acá.
¿Qué otra cosa les llamó la atención de lo que vieron? De lo que vieron? ¿O no les llamó nada la atención? Que el sitio ese se encuentra casi en la misma distancia entre South Hill y San Miguel. Parecía que daba casi 2 kilómetros de un lado hacia el otro. Ajá. ¿Y qué más? Ahí lo medí con la regla, más o menos, y me daba esos valores. Y después, al último, después que ya había enviado el trabajo, me di cuenta que tiene como una ley de circunferencia alrededor de todo lo que es la estructura. Nada más que tenía que ampliarlo un poquito más y ahí lo notaba. Sí. Ahí lo estoy notando, la verdad que yo no lo vi. Sí, ahí lo estoy viendo. Y ves, pero no es un círculo más vale regular, pero tiene como como si fuese a la vuelta, Bien, así todo como una senda. exactamente. Perdón. Hay una particularidad en esto. Una de las cuestiones que nosotros trabajamos en cuestiones satelitales, o con imágenes satelitales o fotos aéreas, es saber cuál es el tema de la elevación que estamos trabajando. Perdón. Fíjense ustedes que acá nosotros les decía yo que cuando empiecen a buscar en el Google, uno de los datos que estaba consignado era el tema de cuál es la elevación. La elevación es con respecto a cómo lo estoy viendo, o sea, cuántos metros sobre el nivel del mar estoy viendo la estructura. Y una de las particularidades, y por eso quería que lo denoten mejor en este espacio que tiene una alta aridez, es que se ven algunas estructuras en este espacio. No quiere decir que siempre cuando nosotros hagamos prospecciones satelitales o aerofotográficas encontremos los sitios, porque va a depender mucho de la escala. ¿Sí? En este caso yo los puedo ver, uno por las grandes dimensiones que tienen. Así como dijo Alumine, podía medir el sitio, puedo medir alguna de las estructuras, hasta me puedo aventurar a utilizar la herramienta de ruta para trazar alguna de ellas. Y después la otra era que adentro de la descripción, esto de la observación, que ustedes describan no tan solo las estructuras que se veían, sino el paisaje circundante. Y esto volvemos a eso que habíamos planteado en la primera clase, saber las cuestiones de antecedentes. Entonces yo ubicado en esta zona, que como bien dijo Alumine, son dos lugares, dos localidades, que una es Sao Gil y la otra es San Miguel, son dos poblaciones cercanas a donde está el sitio. Sepamos, obviamente, de cuál es la arqueología. Primero, entonces, la gran duda que voy a tener si no trabajo en un sitio, no trabajo en un proyecto de investigación cercano a este lugar, es saber quién no trabajó. Entonces empiezo a buscar y a rastrear los antecedentes de la zona. Cuando empiezo a ver los antecedentes de la zona, me van a decir que existen ciertas estructuras, que esas estructuras se van a concentrar, la mayoría, para un periodo cronológico determinado. Ese periodo cronológico ya la voy a estar ubicando. Entonces, en un segmento temporal, con una arquitectura particular para ese periodo cronológico. Entonces, a sabiendas de esto, es muy posible que la mayoría de las estructuras que esté ubicando a prima facie en la cuestión espacial correspondan a una temporalidad determinada y a una sociedad o a un grupo cultural en particular. Entonces, lo que voy a hacer, ¿sí?, primero yo ya le había fijado el punto, pero si nosotros empezamos a marco el punto, ¿sí? Una de las particularidades que nosotros hacemos, o que me gusta a mí hacer, es ponerle un título. Y el título puede variar de acuerdo a lo que yo voy haciendo. Lo puedo utilizar poniéndole letras, números correlativos o estructuras a revisar.
¿sí? Si conozco el nombre de ese sitio, lo pongo. Y si no, empiezo a ver una nomenclatura que sea particular. En el caso de la ley 25.743 para la provincia de Catamarca, una ley nacional aplicable a nivel nacional y sobre todo en la provincia de Catamarca, nos fija las pautas de cómo tenemos que rotular los sitios, utilizando una serie de números y letras para decir si corresponden a un departamento, a una localidad y a la provincia de Catamarca. ¿Sí? Para el caso de Catamarca va a ser, la abreviatura va a ser CAT, y los números van a ser correlativos desde 0001 hasta el número que lleguemos. Entonces, puedo utilizar ese tipo de nomenclatura. O, en el caso nuestro, lo que vamos a hacer siempre que trabajemos en este sentido es hacer una planilla de cálculo. Obviamente que muchos no manejamos Excel. Entonces lo que sí podemos hacer es inventarnos una planilla en Word en un cuaderno en última instancia y ponerles un número correlativo. Para el día de mañana después armar las planillas que corresponden o ver cuáles son las particularidades que me fija, por ejemplo, la ficha de registro del RENICOA para el tema de yacimientos o sitios arqueológicos y empezar a utilizarlo. Entonces, siempre voy a tener que tener un respaldo y ese respaldo va a ser mis propias anotaciones y las fichas que termine armando. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Entonces, a medida que, aunque parezca tonto esto que voy haciendo, pero en realidad no es tonto porque lo que estoy haciendo es darle un doble control a lo que estoy viendo o a lo que estoy tratando de registrar, me va a permitir después del día de mañana tener mi propio registro y compartir ese registro el día de mañana con mis colegas o con el grupo de investigación. ¿Sí? Obviamente que muchas de estas particularidades ya vienen prefijadas de antemano por el proyecto, que se tomó el tiempo de inventar las planillas y nos facilitó el trabajo a muchos de nosotros. Bueno, como decía, en el título pongo el nombre que quiero, le puedo poner un rótulo, ¿sí? Saben que si yo pincho ahí ya puedo marcar el rótulo, cambiar el color, hacer lo que se me ocurra, ¿sí? Entonces voy fijando estas particularidades de mi registro. Una de las cosas que yo hago en la descripción es puedo escribir todo lo que se me ocurra perdón, me equivoqué yo, acá. Puedo escribir todo lo que se me ocurra. ¿Están viendo esto? Sí. En la descripción. Y algo de que lo que yo siempre me gusta hacer es agregarle a la descripción la latitud y la longitud. ¿Sí? O a veces, muchas veces agrego latitud. Si yo pongo obviamente que los controles caracteres ASCII siguen estando vigentes en este programa, si pongo la letra control C y me voy acá y pongo control B corta, voy a pegar la latitud, hago un espacio, de vuelta control C, me voy acá abajo, control B corta y pego la longitud. Entonces, automáticamente, cuando yo le doy a aceptar, miren lo que hace. Me crea en mis marcas personales, en mis lugares temporales, el pinch. ¿Sí? Y entonces, ya tengo, si yo me vengo acá y pongo, fíjense que yo estoy haciendo un recorrido, acá si no tuviera esto, si yo aprieto F11, función 11, perdón, dentro de mi teclado, o función 11 creo que era, o función 12, bueno, no sé qué hice.
Hola, ¿me escuchan? Ahí volvió. Sí, Me fui por un segundo. Bueno, como les decía, si yo hago clic en el pinche, ya me sale a mí. No está compartiendo pantalla, profe. Ay, perdón. Un segundo. Pero sí, sigo grabando, así que estoy. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahí sí, profe. Bueno, si yo hago clic en el pinche, fíjense ustedes que ya me sale a mí la orientación acá arriba. Este es un dato importante que yo puedo después del día de mañana compartir o no con alguno de mis colegas o directamente registrarlo en el GPS y tratar de llegar a este lugar. Pero bueno, volvamos a el tema en particular. Una de las cuestiones que les pedía que vean al margen de todo esto, voy a abrir, tengo mano acá, abajo de sí, era que me digan qué observan. ¿Sí? Alumines, vos que yo lo leía el tuyo ya, así que decime, ¿qué es lo que veías vos? ¿Qué es lo que observás? Bueno, esos rectángulos que, bueno, no sabía si eran de para cultivo o qué otra cosa. Y bueno, que estaba medio delimitado por esas hileras de árboles, que no sé bien por qué se hacen eso, calculo que debe pasar una sequía o algo, un arroyo. Y bueno, que alrededor tienen unos cuantos arroyos también. Y bueno, eso. Ajá, bien. ¿Alguien más vio algo en particular? ¿Le llamó la atención algo más? ¿A nadie? no, lo mismo. Y que hay como un par de sendas por ahí también, cerca, alrededor. Ajá, Unos puntitos de vegetación, no sé. bien. Fíjense Va, los puntos, ustedes, no Eso, unos. eso de los puntitos de vegetación también me llamó la atención porque como que está todo seco y árido y justo están en unos puntitos verdes justo al costado. bien. Esta es una de las particularidades. Nosotros acuérdense que estamos trabajando en una región árida. Por lo tanto, en esa descripción de antecedentes previos que empecemos a buscar para esta zona, lo primero que nos va a resaltar, o sea, nos va a saltar, es el tipo de vegetación. ¿Qué tipo de vegetación es? Es un tipo de vegetación en particular que es xerófila, que es caducifolia o perenne, depende de la especie del árbol. Generalmente en esta zona son algunos de estos arbustos son caducifolios y algunos son perennes. Estos que estamos viendo, una vegetación xerófila de tipo perenne, o sea, que está presente todo el año, en el salar. Entonces, históricamente, todo esto, ¿sí?, que se conoce con el nombre de Salar de Pipanaco, ¿sí?, era un valle que en una primera instancia, ustedes fíjense que es una gran cuenca. Si yo me pusiera a verla en perfil, o sea, viéndola a la tierra con un corte, vería que todos los arroyos que bajan de una de las laderas, de las montañas que están hacia el oeste y de las montañas que están hacia el este, se depositan en esta gran cuenca, ¿sí?, que es el Salar de Pipanaco. Obviamente que debido al tipo de sedimentos que tiene, se transforman en salitrosas la tierra y obviamente que el agua es
En algunos sectores no es para el consumo, pero en aquellos lugares donde, por ejemplo, están ubicados cerca, relativamente cerca, de la salida de los arroyos o de los ríos, se ubican estos que son estructuras de tipo, como decía Luminé, agrícola. Ahora, nos llama la atención el tema de la vegetación. Y fíjense en ustedes que la vegetación únicamente se concentra en esas que son mucho más verdes, la vegetación en torno a los arroyos que divagan en esos grandes abanicos aluviales, ¿sí? Que son serpenteantes. Otra de las cosas que decían, ¿sí? Que dentro de la observación general que nosotros podemos hacer, en una primera instancia lo que nosotros tenemos que utilizar es una descripción muy general de lo que queramos ver, de lo que estamos viendo. La idea es que después nos empecemos a enriquecer con los lenguajes y conceptos típicos y de la terminología arqueológica. Esto es ridículo que, por ejemplo, siempre nos han criticado a nosotros los arqueólogos que utilizamos un lenguaje técnico y muy específico para nosotros y no para el común de la gente, ¿sí? Entonces utilizamos conceptos que vienen de la geomorfología y de la geología para describir el tipo de paisaje que tenemos, de la biología o la ecología para describir qué tipo de vegetaciones tenemos, y obviamente de la geografía para las cuestiones climáticas y paisajísticas. Entonces, este lenguaje técnico que utilizamos nosotros en arqueología obviamente que tiene que estar reflejado en los informes. Que después obviamente va a ser compartido para no tan solo de las ciencias arqueológicas, sino para todas aquellas que trabajen con este tipo de datos. Pero volviendo a la cuestión, ¿sí? En primera instancia, la idea era que describa. Entonces estoy viendo estos rectángulos. Estos rectángulos, evidentemente, algunos de ustedes, como en el caso de Aluminé, sabía que este tipo de rectángulos, o no sé si el resto lo vio, pues no me fijé en todos los trabajos, que eran de cuestiones agrícolas. Yo creo que con el profesor Villafañe vieron algunas de estas cosas, ¿o no? Corrígeme si me equivoco. ¿Vieron algo con Villafañe o con Sí, profe, a veces nos da unos ejemplos de sus trabajos, más que nada, y de cómo se ve desde arriba. Yo primero Bien, pensé que eran sitios habitacionales que le había comentado y después me di bien. cuenta que eran campos de cultivo porque le consulté a una amiga que es ingeniera agrónoma y entonces le pregunté si capaz que me estaba equivocando y me dijo no, que eran campos de cultivo. Yo, Claro, profe, por mi parte no sé mucho porque estoy en segundo año, entonces mucho no sé. No tengo, creo que la materia de profe Villafañe es arqueología, asentamiento y paisaje, puede ser. paisaje y asentamiento, sí. Esa no la tuve todavía. Pero no importa eso. El tema es lo siguiente. Eh, Al margen de lo que nosotros empecemos a ver o visualicemos, ¿sí? La primera impresión es la que corresponde. Obviamente que... esperen que alguien se está queriendo unir. No sé. Profe, yo levanté Meli. la mano. Yo puse que Sí. eran parcelas de cultivo porque cuando estuve viviendo acá en la zona de La Para, aparecían casi parecidas y sabía que esas que estaban marcadas eran de chacra, entonces más o menos deducí por ahí, por comparación de lo que sabía. Bien, me ha sacado la palabra de la boca. Porque no Entonces, tengo mucho técnico, tampoco sé mucho. no importa, pero vos fíjate que la idea es esta, la primera apreciación que vos tuviste, ¿sí? Que es algo que se llama sentido común y tiene que ver con el conocimiento previo y a lo que nosotros tenemos que recurrimos, que es a nuestra experiencia, nuestra propia experiencia de eso que estamos viviendo, ¿sí? Por eso, a veces, nuestra primera apreciación de lo que estamos viendo desde el aire en el paisaje es a la que tenemos que prestarle atención, ¿sí? Este sentido común, como vos dijiste, Melina, me hace recordar a parcelas, por lo tanto tiene que ver con ese tipo de cuestiones. Y voy a buscar bibliografía en relación a parcelas, ¿se entiende? Sí, profe. Bien, entonces, este sentido, nunca nos olvidemos el sentido común en arqueología.
no lo olvidemos porque tiene que estar presente. ¿Sí? Fíjense en ustedes que ese sentido común, ese sentido práctico que nosotros tenemos en la actualidad en base a nuestro conocimiento previo, ¿sí? También fue utilizado en el pasado. Y de hecho no está muy descabellado que esté asentado este tipo de estructura o este tipo de conjunto de estructura sobre lo que parecen ser o supieron ser en su momento lugares de donde discurría, perdón, el mouse hace lo que tiene gana, por donde discurría agua de un río que baja de esta montaña. ¿Sí? Entonces, tengo dos objetos que estoy observando. Primero, las estructuras. Estas que tienen esta forma en particular. Me hacen recordar a parcelas. El otro, el tema del agua. Están cerca del agua. Por lo tanto, es un conocimiento previo en base a una funcionalidad a primera instancia cercana al agua, me va a pensar de que son campos de cultivo, ¿o no? Sí. Sí. Bien, entonces, esto lo tengo que describir y tengo que pensarlo ahora. Bien, antes de, obviamente que después se puede uno equivocar todo lo que quiera, ¿sí? No estamos presentando ninguna tesis ni nada por el estilo. Estamos haciendo una descripción somera de lo que estamos viendo. Y después la otra, que no sé si alguno de ustedes jugó con esto que estaba acá, que era el tema de el time-lapse este que tiene Google, que yo puedo utilizar distintas épocas donde se tomó estas imágenes. ¿Sí? ¿Alguien jugó con eso o no? Sí. Sí, profe, Más que pero nada no era me para ver. daba. Sí, escucho. A ver, ¿cómo? Yo lo usé más que nada para ver si eso de los árboles, o sea, si siempre estuvo esos arroyos para que, bueno, que se noten eso, porque yo calculo que mientras corra agua van a estar, si no van a desaparecer esos árboles. Ajá. Pero a mí me daba que las imágenes anteriores eran periodos muy alejados y no me parecía tan nítida la imagen como ahora. Claro, porque se ha ido mejorando, ¿sí? El tema de los aparatos que se toman, que la toman a la imagen, pero también una de las particularidades es que depende de a qué hora se pasó, ¿sí? Y obviamente que en la época del año. Una de las particularidades de esa es la época del año donde la incidencia solar o el tema de la reflectividad solar nos va a hacer jugar una buena o mala pasada. Estuve tratando de buscar las imágenes de este sitio y no las encontré para que lo vean cómo es en tiempo real, pero no importa. La idea era trabajar desde el aire. Entonces, ¿Y qué sitio era? ¿Qué nombre tiene ese sitio, profe? Yo lo busqué, pero este, no encontré un nombre específico. este tiene varios nombres. En el año 60, en el año 76, creo, la provincia de Catamarca le encarga a dos investigadores que trabajaban en su momento en esta zona de Catamarca. Uno fue profesor, los dos fueron profesor de la carrera. Uno fue José Togo, el doctor José Togo, que trabajaba hasta hace muy poco en la carrera. Hoy en día ya está jubilado, vive en Santiago del Estero. Y otro fue el doctor Néstor Griskowski, que Néstor fue uno de los docentes que nos formó a la mayoría de los que estamos trabajando acá, y al margen de eso fue mi director, y sigue siendo mi director de muchos de los trabajos que estoy trabajando, ¿no? Que estoy realizando, perdón. Y ellos hicieron un censo de sitios y a este le pusieron un número en particular, ¿sí? Y después, buscando en la bibliografía cuáles eran los nombres, empezaron a ver de que estos sitios fueron nombrados por muchos de los investigadores
de fines del siglo XIX, entre los cuales aparece Samuel Lafone Quevedo, y este tiene el nombre de Pumataco, el sitio este. Es una gran estructura agrícola rodeada por un muro perimetral, que es esto que a ustedes les llamaba la atención, este muro perimetral. En otras, caminando por estos lugares, se observan otras estructuras más arriba o más abajo, depende de cómo ha quedado el paisaje después de muchos siglos, y corresponde a un periodo cronológico aproximadamente del periodo incaico, ¿sí? O sea, es un sitio agrícola incaico. Ahora, no es 100% hecho por los incas. Corresponde a ese periodo cronológico por el tipo de cerámica, por el tipo de alfarería que aparece. En este caso, del estilo incaico. Pero también aparecen otros estilos cerámicos, entre los cuales los ubican en el formativo, o sea, un periodo antes, 2 periodos antes del periodo incaico. O sea, si ustedes me dicen, bueno, pero en realidad, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, ese es uno de los grandes problemas. Yo lo único que veo desde el espacio son estas estructuras. No veo las cerámicas ni ninguno de los objetos materiales. El problema está que cuando empezamos a trabajar en profundidad en uno de los sitios que tenemos registrado, se nos complica aún más, porque tengo que ubicarlo temporalmente. Es uno de los requisitos que siempre piden todas las fichas, de una aproximación temporal de lo que está viendo. Olvídate, es imposible. En una primera instancia, cuando yo vea este tipo de estructura, van a corresponder del periodo formativo medio, aproximadamente estamos hablando del 450 después de Cristo, hasta el 1400 antes de la llegada de los españoles, de los incas y de los españoles al noreste argentino. Estamos hablando de estructuras agrícolas. ¿Sí? ¿Me disculpan un segundo? Bueno, ¿dónde estaba? En las estructuras agrícolas. Entonces, en una primera instancia es eso. Ahora, si ustedes se ponen a ver, ¿sí? Y acercan esto, lo van acercando hasta que empiece a pixelarse, fíjense ustedes que ahí se nota muy bien, en una primera instancia, esto que decíamos de las exageraciones que puede llegar a dar la verticalidad o la ortogonalidad de las imágenes. Se ve una pequeña inclinación, en este caso vendría a ser de este a oeste, en dirección hacia donde discurre el agua. Y como una de las particularidades que el diseño general de la arquitectura esta que está acá, respeta esto que pareciera ser que en una primera instancia siempre estuvo presente, que es el arroyo. ¿Sí? Si bien hoy ¿Qué, en día profe? No lo entendí. el arroyo, el arroyito Ah. de agua, ¿sí? Si bien ustedes pueden observar acá que la traza original del arroyo entraba por el medio de la estructura y se unía acá. Pero con el desuso de esta estructura y con las sucesivas crecidas que ha tenido este arroyo, fíjense que empezó a divagar y se empezó a hacer en lo que se conoce en geomorfología como un meandro y ha quedado por este lado. ¿Sí?
si hay mantenimiento y un montón de otras cosas, uno puede llegar a ver, esta imagen no la vamos a tener así, sino que va a ser mucho más regular la traza de lo que estamos observando. Entonces, este sitio en particular, la idea es que ustedes lo puedan ubicar. Y tengamos siempre como cuestiones a tener en cuenta este tipo de estructuras. Es muy distinto lo que se ve del aire, lo que se observa desde el aire, a lo que realmente podemos llegar a describir en primera instancia cuando estamos trabajando ya en el terreno. Quiero que veamos otra cosa. Dame un segundo. Tengo acá abierto en internet un trabajo. No sé si lo están viendo. Díganme. No, veo el Google nomás. Bueno, voy a dejar de compartir este. ¿Se dejó de compartir? Sí, se dejó de compartir. Bueno, voy a tratar de compartir algo más. Una ventana. Este trabajo. Díganme cuando lo vean. ¿Lo Ahí se están ve. viendo? Bien. Este trabajo de un colega, se llama Javier Nastri. Javier tiene, entre muchas cuestiones, ha escrito muchos trabajos que los pueden consultar. La mayoría de los trabajos de Javier están en línea. ¿Sí? Trabaja acá en el NOA, ha trabajado en muchos sitios tardíos, pero bueno, tiene una particularidad que ha escrito muchas cosas en relación al tema de la cuestión agrícola, que ha sido una de las grandes preocupaciones que ha tenido en su momento, para poder hacer una tipología y una clasificación. Este trabajo, ya obviamente que cuando lo vemos desde el aire, nosotros los sitios vemos de una forma, pero a medida que nos vamos aproximando a la cuestión espacial, empezamos a ver, ¿sí?, que de las estructuras resultantes que nosotros vemos en el aire, cuando la vemos en perspectiva o trazamos perspectivas, nos imaginamos en primera instancia cómo sería su forma general, ¿sí? Qué tipo de techos tenía, qué tipo de espacio encerraban. Entonces, volviendo al tema de las cuestiones cronológicas, una de las particularidades que nos dicen la bibliografía es que la arquitectura, en el caso de la arquitectura incaica, refleja ciertas particularidades y ciertas regularidades que se dan desde Ecuador, más o menos desde el sur de Ecuador, hasta el sur de Argentina, hasta el norte, por ejemplo, del río Diamante, en la zona de Mendoza, a donde aparecen los incas, hasta donde llegan los incas. Entonces, en esta gran regularidad, en este gran espacio, perdón, de terreno, los incas fueron regulares en cuanto al tema de la cuestión arquitectónica. Entonces hicieron sitios muy parecidos y con ciertas regularidades. Y entonces, en la presencia de determinada forma en planta, o sea, esto que queda, este diseño que nosotros vemos en planta, son muy parecidas a las estructuras que están construidas en la zona neurálgica, como la zona de Cusco, o en el Perú, en todo el Perú. Entonces, van a ser regulares. Y lo que voy a ver van a ser los que se conocen con el famoso recinto perimetral compuesto, algún tipo de colca, algún tipo de tumba. Entonces, son siempre estructuras regulares. Las famosas, en este caso, sistemas de andenerías, cuestiones agrícolas, como el tema de la construcción de acequias, bueno, un montón de otras cuestiones que aparecen. Entonces, lo primero que aparece en el espacio van a ser este tipo de lugares que no sé si lo están viendo acá. Voy a hacer un acercamiento.
Perdón la desprolijidad. Pero yo cuando lo veo desde el aire veo un rectángulo, un gran rectángulo. ¿Sí? ¿Lo ven acá el rectángulo? Sí, Veo otras construcciones menores y esto es lo primero que me queda reflejado. Fíjense en esto que ustedes decían, los arbolitos, que se ven arbolitos desde arriba, que parecen arbolitos. Cuando yo voy al espacio, al terreno, en realidad esos arbolitos se transforman en arbustos. Arbustos achaparrados que no superan el 1,20 m. ¿Sí? Por lo tanto, ahí se cumplen dos características particulares marcadas en una bibliografía que, positivista que nosotros la hemos visto, que es que ustedes las han visto, que es el tema del libro de Colin Renfrew y Paul Vann, de Arqueología, Métodos y Práctica. No sé si lo han visto, ¿no? Yo lo estoy dando por sentado, no sé si lo han visto todo, o lo han visto en alguna vez, donde habla de accesibilidad, visibilidad, obstructividad y todas esas cuestiones. ¿Lo han visto o no? no. Nadie, nunca. No, profe. Bueno, ya se los voy a pasar. No desesperéis. Entonces, en este caso, volviendo al tema en particular, ¿es de fácil acceso el lugar? Sí, porque puedo llegar caminando. A veces de fácil acceso ya. ¿Sí? ¿Puedo llegar caminando? Sí. ¿Tiene una alta visibilidad? Sí, tiene una alta visibilidad. ¿Una baja obstructividad? Tiene una baja obstructividad porque yo puedo verlo y no es difícil llegar. Entonces, fíjense en esos arroyitos que veíamos dibujados desde una visión ortogonal, de una visión aérea, cómo en el paisaje cambia. El arroyo está por acá y tengo un tronco montañoso y generalmente en estos morros, donde no discurre el agua, aparecen este tipo de estructuras. ¿Sí? Y estas estructuras son las estructuras que yo veo desde arriba. ¿Sí? Cambia la perspectiva cuando bajo, en realidad. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que voy a hacer? En la primera instancia me sale el artista, me sale un Miguel Ángel o algo que quiero representar, y lo primero que hago es dibujar. Dibujo lo que veo, ¿sí? Y esto es lo que dibujo, es lo que va a quedar reflejado en mi libreta de campo. Distinto a lo que me pide la ficha de RENICOA y el relevamiento que nosotros estamos haciendo en primera instancia, ¿sí? O sea, el paso previo para nosotros va a ser, en esta instancia de laburo, es generar una base de datos de los sitios que estoy viendo, ya sea para la gestión, o sea, para una administración, una posible administración que quiera poner en valor esos sitios arqueológicos para planificar el día de mañana en la puesta en valor, va a haber redundancia, o para enriquecer el acervo de investigación que mi grupo de trabajo esté realizando en el área. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Estos vacíos, estos silencios me exasperan. Bueno, este trabajo de Nastri, si quieren después se los paso. Perdón, lo voy a bajar porque no estoy viendo lo que en realidad quiero ver. Bueno, no, es esto nada más. Pues Nastri tiene otros trabajos en relación a este tema, pero quiero ver si aparecen algunas de las otras particularidades. Acá. Perdón. Una imagen satelital del Valle de Santa María.
¿sí? Mucho más arriba de donde nosotros estábamos viendo el sitio de San Miguel, ¿sí? Cómo utiliza él ciertos atributos que le permite Google o, en este caso, el SIG, o caracterizar desde el punto de vista de agregarle algunos símbolos, ¿sí? Hacer una especie de nomenclatura de cuáles son los sitios que va a haber. Obviamente que los define a cada uno. El paisaje, como les decía, se puede llegar a ver, a observar, y creo que aparece. Es lo que muestra una vez que llega al lugar y empieza a caracterizar estas estructuras que ve o que puede llegar a determinar desde el punto de vista de la cuestión aérea. Una vez que llega al lugar, los identifica, ¿sí? Y cuando está en el terreno, ve estas particularidades. ¿Sí? ¿Están viendo esto? Sí. Sí, profe, se ve. Y después, a medida que vamos utilizando la complementación de una y otra, salen, ¿sí? Los famosos planos. ¿Sí? Un planito con las curvas de nivel, mostrándome estas irregularidades del paisaje y qué tipo de estructuras estoy viendo. ¿Sí? Obviamente que no todos o no todas las estructuras las voy a ver del aire, no todos los núcleos y las concentraciones los voy a ver del aire, pero sí puedo tener en cuenta uno o dos estructuras que son las que generalmente se llegan a ver, y después, una vez que esté en el paisaje, empiezo a ver con ciertas regularidades que estoy encontrando. Ya que el acervo de estructuras se va a incrementar una vez que esté en el terreno. Fíjense que siempre nosotros tenemos acá estas cuestiones de agarrar y meter tablas a todo en arqueología. Son difíciles de entender a veces. Y muchas de ellas son difíciles de leer. Pero bueno, es como nos hemos formado y lo seguimos reproduciendo. Después nos quejamos nosotros mismos nomás de lo que hacemos. A ver qué más tiene Javier acá. Este trabajo. ¿Dónde está? Bueno, ténganme paciencia, por favor, chicos. Bueno, lo que hace, una vez que tenemos todo identificado, obviamente, y estamos en el terreno, vamos a utilizar, dentro de las clasificaciones de las cuestiones arquitectónicas, qué tipo de pared estamos observando, qué tipo de evidencia arquitectónica estamos observando. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tendrá que ver todo esto con lo que nosotros estamos queriendo ver, que es únicamente la cuestión del espacio? No es tan fácil cuando empezamos a trabajar, porque lo primero que nos va a pedir es que, aparte de la caracterización temporal, digamos qué tipo de arquitectura estamos viendo. Entonces, una vez que empecemos a trabajar con el tipo de arquitectura, voy a poder identificar paredes, identificar algunas recurrencias arquitectónicas, y esto me va a permitir dar una forma general de lo que estoy viendo. Entonces, en primera instancia, el SIG lo que me va a permitir, o los SIG lo que me van a permitir, es hacer una caracterización desde el aire de la arquitectura. Pero, obviamente, que se va a favorecer aún más cuando yo lo enriquezca a ese SIG con una base de datos, de decir qué tipo de rasgo arquitectónico es el que estoy observando y estoy viendo, para decir si esa arquitectura responde a un periodo cronológico y cuál de esa arquitectura, adentro de esa observación que estoy viendo, está
en la integridad que merece preservarse o conservarse o restituirse o hacer otro tipo de trabajo. ¿Mm? Entonces, si yo tengo ciertas regularidades, lo que voy a generarle para la gestión en turno es facilitarle aún más el trabajo, porque lo que le voy a dar va a ser una información mucho más detallada de, en una primera instancia, lo que veía en el espacio. Entonces, este trabajo de Nastri, que habla sobre la cuestión arquitectónica, la clasifica de acuerdo al tipo de valga la redundancia, de muros o cómo están puestos de determinada forma. Y no es de buena calidad la imagen, les pido disculpas, pero ustedes pueden llegar a ver ahí el tipo de acomodación que hay. ¿Sí? ¿La están viendo? Sí, profe. Bueno. Entonces, bibliografía hay. Algunos colegas han trabajado más en un sentido o en el otro, también. Ahora, ¿cómo hago yo para recabar toda esta información? Y hay que sentarse a trabajar. ¿Sí? Aguantan un segundo, voy a dejar de compartir esto. Bueno. Preguntas, consultas. Ninguna, muchas, dudas, comentarios. Yo no, ninguna. ¿Qué de No, yo distinto tampoco. ven? ¿Qué de distinto ven de lo que estuvimos hablando a lo que intentaron hacer? Mucho van a decir. Que con usted es más fácil. ¿Ah? Pero el Usted nos desafío es dice. pero es interesante que vean esto. Yo lo que quiero es que ustedes les pierdan el miedo a esto. Perdiéndole el miedo al programa, uno empieza a descubrir cosas. Empieza a encontrar atajos, a buscar algunas soluciones, a ver otras particularidades. Y cuando yo empiezo a trabajar con el programa, si bien está pautado con algunas regularidades en cuanto a hacerlo, también me permite hacer otras locuras que están buenas y combinar el programa. ¿Sí? Si bien este es un paquete cerrado, el de Google, yo puedo añadir cosas, pero no le puedo añadir cosas al programa en sí, a la estructura en sí del programa, pero sí puedo utilizarlo en combinación con otros programas. ¿Sí? Y esa combinación es la que me permite después trabajar de otra forma. ¿Sí? Trabajar de otra forma, y es más, antes de decir, bueno, ya está, Google, una etapa superada, vamos y trabajemos con un SIG. Vamos y utilicemos y construyamos los datos nosotros. ¿Sí? Porque yo abriendo una plantilla de SIG, lo único que hago es importar esa imagen que yo estoy viendo, esa imagen que teníamos de Google, yo la importo, ahí la georreferencio, una vez georreferenciada, empiezo yo a construir mi tipo de datos, mi base de datos. Ver la geología, la geomorfología, la vegetación, el tipo de clima, si los arroyos que estoy viendo son permanentes, son temporarios, todo lo que se nos ocurra en la descripción lo empiezo a cargar yo. ¿Sí? Obviamente que siempre voy a tener el apoyo, en el caso de los que son los GPLs, que son estos que tienen licencias libres, de tener tutoriales, alguien que se dedica a hacer tutoriales, hoy en día hay tutorial de todo, que me va a explicar y me va a allanar mejor la resolución, pero obviamente, ¿sí? Esto hay que sentarse a trabajarlo bastante tiempo, hay que estar sentado en la maquinita, ¿sí? Con el tiki-tiki, a ver si sale o no sale. ¿Sí? Pero la idea es esa, que le pierdan el miedo al uso del programa. En el próximo les voy a pasar, va a ser otro desafío más grande, es que puedan utilizar otros programas o medir esto. O sea, alguna cosa se me va a ocurrir. ¿Sí? Algo que sea, obviamente, los ejemplos van a ser algo evidenciable. ¿Sí? Les voy a pasar bibliografía para que veamos esto de accesibilidad, si es accesible o no es accesible, qué distancia está de algún camino, si tiene una fuerte pendiente, si no la tiene. Todas estas particularidades que le van a servir a aquellos que no estén
sentado en la computadora y que salgan al campo a trabajar. ¿Sí? Obviamente que es mucho más lindo el campo, ¿no? Salir a trabajar en el campo. Bueno. Betty, ¿alguna consulta? No, profe, todo bien. También me puse a verlo anoche, ayer, estos días. Yo quería ver las líneas de Nazca en Perú, quería ver si se las veía o cómo se las veía y no. Me sale todo un terreno amplio y no lo encontré. Lo que sí encontré son unos círculos, como tipo pozos. ¿En dónde? ¿En Nazca? Está bien, ¿O lo que me sí, mandaste el ahí en otro día? Nazca. No, eso es Ah, lo que le mandé el otro día acá en Catamarca, digamos. Pero el sí, es, otro, bueno, no lo encuentro ahora dónde está, que lo había marcado. Lo que estoy entrando en el Air. a ver, yo creo que sí se puede llegar a ver las líneas Nazca. A ver, déjame un segundo, a ver si puedo yo verlas con el programa. Creo que si pones Nazca te sale la localidad. No te sale el Claro, sí sitio me sale arqueológico. Nazca. No, pero sí decía líneas de Nazca y ahí sale como un mirador, pero no alcanzo a distinguir las líneas o las formas. Aguanta un segundo. La conexión es mala. Anoche por acá se cortó internet como 2 horas, desde las 12 hasta las 2 de la mañana más o menos. Por eso lo mandé tarde yo el trabajo. Ahí me estoy acercando, estoy viendo, yo estoy viendo acá. Pero es mala la conexión, vos sabés que no se llega a ver muy bien. Sí, ese es un problema. Sí, en Nazca es muy particular el tema. Vos podés estar encima de las imágenes, pero no se ven. De las estructuras, pero no se ven. Ese es uno de los grandes dramas que tiene Nazca. La única forma de verla a las líneas es contratar un charter. Estoy ahí, Sí. Betty, lo estoy viendo. Ahí le mandé los circulitos esos que le digo que encontré. Ahí Ajá. también cerca. Voy acá por el chat. Y ahí lo veo. Eh, Y después se ven muchos puntos de colores así en distintas partes y explorando todo lo que es en el terreno. No solo ahí, sino acá también en la zona esta que nos dio para que investiguemos. Puntitos de colores. puntitos de colores, no sé. ¿Vos podés compartir los puntitos de colores que veía? Yo no sé cuáles son los puntitos de colores. Le decía que aquí hacia el norte de esa coordenada que le mandé hay un punto celeste. A ver, para que voy a abrir el chat. Voy a ver si lo puedo pegar acá y buscar. Ahí me está llevando. No, Betty Betty, puede ser que esté como al sur, el puntito, o cuál será. ¿Al sur de dónde? A Ah, ver si eso, yo lo puedo. esos son defectos de la imagen, no. Bueno, ¿ves? Eso me parecía que No, veías pero algunas cosas y no se entendía qué era.
Está bien, son defectos de la imagen, son defectos de cómo se compone la imagen, nada más. Pero es interesante que, qué sé yo, que, bueno, te llame la atención. Pero ahí podés jugar con el timeline de la imagen y ver si ese color o esos colores se ven antes o después, o a partir de qué fecha se ve. Está buena la cuestión. Es interesante que te llame la atención esas cuestiones. ¿Sí? Lo que eso agudiza aún el ojo y después uno quiere ir a ese lugar a ver si lo que está viendo es así o no. ¿Sí? O sea, esa es la Hay que particularidad meter que lejos. tiene. Generalmente todo está lejos, pero bueno, la idea es que puedan trabajar. O después yo les voy a pasar para la próxima el trabajo que les voy a pasar, donde sí le voy a agregar esto, que voy a anotar, ponerlo de Colin Redfield Paul Baum. Para que vean esto de la accesibilidad y la obstructividad y todo esto, de uno de los tantos ejemplos que tenemos acá cercanos a la zona, o no, capaz que le pongo en otro lugar. No sé si le gusta más ver lo árido o lo no árido, depende de ustedes. Obviamente que si yo le digo a Medina, Medina va a decir que quiere 10 veces mejor Córdoba, que es más verde. Pero Yo, bueno, profe, cuando estaba viendo el video para hacer la actividad, que al principio hace unos cálculos medio raros que hay que dividir todo por 60, terminé en África más o menos. Así que abandoné y copié y pegué como usted mandó y ahí me salió. buenísimo. Pero está el intento, ¿te das cuenta? Siempre tiene el desafío es que busquen la solución y traten de hacerlo. ¿Lo hicieron? Bien. ¿Sí? ¿Cómo lo hicieron? Es uno de los aprendizajes. Es lo que nos tiene que empezar a quedar. ¿Sí? Porque obviamente que esto va a ser siempre prueba, ensayo y error. Sobre mis errores aprendo y lo trato de solucionar. Entonces, cuando yo soluciono esa parte, es interesante porque para la próxima vez ya voy a tener más allanado el camino y por lo tanto, ¿sí? Va a ser más fácil. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, que les quede eso. Entonces, ese conocimiento adquirido va a ser algo sobre la base. Después, obviamente, que voy a encontrar a alguien que me explique algún truquito o no para hacer determinadas particularidades. Pero ya voy teniendo otros datos a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, si Sí, quieren, profe. seguimos trabajando sobre la parte árida, que es la que realmente se ve linda, porque se ven las cosas. O si no, vamos a una parte más húmeda y vemos otras particularidades. Pero bueno, es como estamos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, cada vez que observemos no solamente el sitio, sino alrededor, lo más posible, poner un contexto. Exactamente. Eso es contextualizar mejor la imagen. ¿Por qué? Porque es lo que va a permitir que nosotros tengamos desde la bibliografía previa, saber cuáles son las investigaciones previas que el investigador vio y qué es lo que estamos viendo nosotros. A veces hay errores de cálculo entre una investigación y otra con respecto al tema de la ubicación, espacial. Recuérdense que muchos de los sitios del NOAA, los investigadores ponían algunas coordenadas usando coordenadas polares, y calcular la coordenada polar tenía una buena cantidad de errores. Y la precisión de hace 20 años de los GPS con la precisión que tenemos ahora ha cambiado bastante. Por lo tanto, puede haber una gran cantidad de metros entre un sitio y otro, o nombrarlos a un sitio de una forma y en realidad termina siendo otro. Entonces, esto nos va a allanar aún más el camino. A nosotros, en particular, y obviamente que si estamos trabajando para un organismo gubernamental o queremos trabajar para un organismo gubernamental, le va a facilitar aún más el tema a ellos. ¿Sí?
Entonces, cuanto mejor contextualicemos la zona y los lugares, mucho mejor para todos. ¿Sí? Y de esto pueden salir 1.500.000 trabajos y podemos tener o no trabajos después de recibido de arqueólogos o de otra cosa. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que se hayan divertido y si no se divirtieron, se van a divertir cuando lo hagan solo. ¿Sí? Y así como hizo Betty, que buscó la línea de Nazca, ustedes pueden aventurarse a ver cualquier parte del globo y ver algunas cosas hasta ridículas que aparecen en el Google. ¿Sí? Pero bueno, esa es la idea. ¿Comentarios? ¿Sí? ¿No? Hasta ahora, después vemos la actividad, ahí sí le vamos a consultar. Ahí es cuando surgen las dudas. Bueno, pero para eso estamos. ¿Sí? Yo prefiero que se llenen de dudas más que de certezas. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Bueno, una forma de decir, seguimos en contacto porque las actividades por lo que resta del año van a seguir siendo virtuales. ¿Sí? Así que seguimos por este medio. Bueno, profe. Listo. Saludos. Chao, nos Hasta vemos. Chau, chau. Hasta la próxima clase. ¿Profe? Sí, Marce, te escucho. Antes que se vaya, no le iba a avisar que Meli no entró porque se sentía mal y se levantó medio con dolor de cabeza, todo así. Bueno, no hay problema. Sí, ahí estuve viendo lo que mandó Meli. ¿Sí? Claro, sí. Sí, teníamos la misma duda, creo casi todo. Sí, no sabíamos cómo sacar la rotación o cómo se ponía. No importa, ahora lo importante es que se hayan quedado con dudas. Entonces ahora les voy a pasar eso. Pero está bueno que me lo consulten. Entonces, si yo por ahí no lo puedo explicar bien, les busco algún texto o algo que explique el tema de rotación. Ahí lo tengo yo al tema de rotación, ahora se lo voy a pasar. No es tampoco muy explicativo, pero la idea es esa, que puedan deducirlo de ahí. ¿Sí? Acá Bien, hace referencia a eso. Buenísimo. Bien, de 10. Listo. Nos vemos, profe. Dale, suerte. Estamos bien.